Hola a todos, soy Daniela Ayala, psicóloga y psicoterapeuta. Hoy me encuentro con una gran profesional, con la doctora Gloria Pino. Ella es doctora en psicología y tiene un amplio recorrido en el apoyo con personas con enfermedades crónicas y con diagnósticos poco frecuentes. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchísimas gracias por tu invitación. De verdad encantada de conversar contigo de estas cosas que nos apasionan a las dos. Así es, así es. Mira, tenía muchas ganas de hablar contigo, sobre todo acerca del abordaje de la aceptación de la enfermedad, ese impacto psicológico que recibimos en el momento de tener un diagnóstico o aún más allá, en el momento de presentar una serie de sintomatologías, pero que no podemos llegar a un diagnóstico concreto y mucho menos a un tratamiento que nos pueda reconducir, ¿no?, a una posible cura. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en este ámbito, si te apetece. Sí, bueno, digamos que mi experiencia viene de dos fuentes, tanto de la investigación, trabajé mucho tiempo con enfermedades crónicas, con enfermedades degenerativas en Venezuela, pero además también por pues, experiencia propia, digamos que ahí es una experiencia en primera persona también con enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, porque yo tengo síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, no solamente es el trabajar eso desde la perspectiva de investigación o desde la perspectiva más que clínica de acompañamiento terapéutico, porque no estamos hablando de ninguna patología, sino de un proceso de adaptación de la persona a un diagnóstico y a una enfermedad con la que va a convivir toda su vida, sino también además desde mi propia experiencia como paciente, que yo creo que ha hecho que yo Mucho más viva la vida de una manera distinta y vea las cosas de una manera distinta, ¿no? Claro que sí. Entonces un poco es eso. Bueno, decirte que estresores hay muchos cuando uno tiene una enfermedad, desde el momento de que te dan el diagnóstico de la enfermedad, sea o no poco frecuente. Cuando es poco frecuente, por supuesto, eso tiene otras implicaciones porque hay muy poca información al respecto, porque los médicos no se ponen de acuerdo, porque a lo mejor el trayecto para conseguir un diagnóstico es muy largo. Claro. Pero básicamente hay, pues el impacto puede ser el mismo, sobre todo cuando se trata de una enfermedad que puede tener implicaciones importantes para la persona o que son amenazantes de su propia vida, ¿no? Claro que sí. Entonces, es verdad que se han descrito etapas de ese proceso de aceptación y esos patrones no son lineales, no todo el mundo los vive ni de la misma manera ni en el mismo orden. Y a veces uno se devuelve y a veces pasan cosas porque que tengas, no solamente es el momento del diagnóstico, las enfermedades crónicas suelen tener crisis. Tú puedes estar una etapa pues viviendo tranquilamente con la enfermedad, como que bueno, ya está ahí y yo hago mi vida, pero de repente ella aparece y te dice, oye, que estoy aquí otra vez, hace figura de nuevo, ¿no? Y cuando ella hace figura, pues nuevamente hay todo un proceso de, bueno, ¿qué es lo que vienes a hacer ahora? Como para que irrumpes en mi vida, ¿no? Otro Y proceso de adaptación. exactamente, y en ese punto, más que esas etapas que se han descrito mucho para la aceptación de la enfermedad, a mí me gusta pensarlo desde la perspectiva de Shelley Taylor, de la teoría de la adaptación cognitiva, porque no es un proceso temporal, sino que es un proceso, o sea, no te dice esto viene primero, esto viene después, esto no. Te dice, oye, mira, hay tres cosas fundamentales para que la gente se adapte. Una, que consiga el significado de eso. Y eso es como a nivel cognitivo. De creencias, claro. Exacto. Otro, que recupere el control sobre la situación. Y eso es a nivel conductual. Y otro, que recupere su autoestima. Y eso es a nivel emocional. Entonces, todas esas cosas hacen que uno se adapte. O sea, logre en su cabeza decir, oye, ok, yo le voy a echar para adelante con esto que tengo enfrente, con esto que me está retando. Entonces a mí me gusta mucho eso. En mi propia experiencia, y te voy a hablar como paciente, por ejemplo, yo recuerdo cuando a mí me dieron el diagnóstico, que me lo dieron muy adulta, yo tenía más de 30 años cuando me dieron el diagnóstico,
Y yo recuerdo que la doctora usó la palabra mutación. Cuando ella me dice, oye, todo esto que tú me estás diciendo encaja con esta patología que se llama síndrome de Marfan, en ese momento ella dijo, cuando tú te estabas formando una mutación, y yo pensé, entonces yo soy un mutante. Claro, claro. ¿Sabes? Yo no lo dije, pero fue como, Internamente, oye, claro. ¿qué es esto? O sea, yo no soy como los demás. Hubo todo un proceso, más o menos de un año, para que yo dijera, bueno, sí, es verdad, pero toda la vida la he tenido. Yo no soy distinta de la que yo soy. Que fue como el momento en que yo volví a recuperar, ok, yo sigo siendo quien era. Pero también le encontré un sentido a eso. Claro. Y era, yo quisiera que las otras personas que tienen esta misma condición no pasen por este proceso. Y ahí yo empecé a trabajar con enfermedades raras y básicamente en información, en que la gente se informe y se empodere como paciente. Claro. Ese fue el sentido que yo le conseguí. Y a través de la información yo conseguí tomar el control de la situación. Yo percibo una ambivalencia en cuanto al diagnóstico. Por una parte está ese deseo y esa necesidad humana por saber qué es lo que pasa conmigo, por qué me está pasando esto a mí. Ante eso me llama la atención el darnos cuenta de cuán enajenados estamos de nuestro propio cuerpo. Vivimos en un cuerpo, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos para qué sirve, y ese desconocimiento me lleva justamente a lo que tú estás comentando, a esa pérdida de control en cuanto algo ocurre. Entonces, por una parte observo esa necesidad de saber qué es lo que ocurre, y por otra parte el proceso natural del duelo, que implica primeramente el negarme incluso al diagnóstico que tanto deseo escuchar, que tanto deseo adquirir, ¿no? Por encontrar respuestas. El yo sentirme enajenado de mi cuerpo me lleva a buscar en el afuera, en ese profesional o en ese especialista, esas respuestas que yo necesito tener dentro, ¿no? O sea, es una búsqueda que va primero hacia afuera, pero que después termina viniendo hacia el adentro, básicamente para encontrar eso que tú dices. ¿Qué pautas, Gloria, podemos ofrecer a estas personas que están atravesando por un proceso similar? Yo creo que lo primero es decirles que lo que les está pasando es normal, que no, porque yo he conocido personas que piensan que se están volviendo locas, y que, no, que esto es un proceso que cualquier persona en su situación se sentiría de esa manera, que es un proceso sumamente estresante. Y después como mirar que hay como dos cosas que se hacen y que se hacen paralelas, que es el manejo de las emociones que eso me produce, que a veces tiene que empezar hasta incluso por el etiquetado de esas emociones, por saber qué es lo que estoy sintiendo, qué nombre tiene, el darme permiso de sentirlas, el aprender a expresarlas de una manera que sea buena para mí, pero también buena para los que están a mi alrededor. Y dejarlas ir, porque lo que pasa es que lo que solemos hacer, sobre todo cuando tenemos estos problemas, es que las tratamos de contener y de arrinconar, y eso termina traduciéndose en otras emociones, termina traduciéndose en mucha irritabilidad, y empiezas a tener problemas con la familia, porque además cuando hay un paciente en la familia, toda la familia se afecta, ¿ok? Entonces, eso es, pero paralelamente también trabajar en la solución del problema. Entonces, claro, esto es algo que los psicólogos siempre hablamos del afrontamiento, ¿no? Pero lo vemos como una cosa dicotómica, como o la gente resuelve los problemas o la gente trabaja en las emociones. Y lo que yo aprendí cuando hice investigación en esta área es que la gente lo hace simultáneamente. La gente va trabajando en la solución del problema, pero es como una olla express que necesita, ¿sabes?, desahogarse para volver a retomar la solución del problema. Y hay personas que la emoción es tan fuerte que necesitan drenar primero para dedicarse a lo conductual. Pero tenemos roles que no permiten que la persona
deje de asumir sus responsabilidades, por ejemplo, cuando soy un cuidador. Claro. Si yo soy una mamá, no solamente de un niño o de una niña que tiene un problema de salud, sino que además tengo 3 niños más. Claro. Yo no me puedo dar el lujo de echarme a morir, yo tengo que echar hacia adelante. A esas personas hay que apuntalarlas, hay que apoyarlas, para que una vez que la cosa se medio estabilice, puedan trabajar sus emociones. Entonces ahí ya hay otras intervenciones más dirigidas hacia la acción, hacia la conducta. Ok, sigue funcionando, pero te acompaño y saber que eso está allí y que eso hay que retomarlo después. Claro que sí. Yo creo que ser sinceros con nosotros mismos es uno de los aprendizajes más duros del ser humano. Más duros, pero a la vez más necesarios para lograr mantener esa funcionalidad interior que nos va a permitir aceptar, que nos va a permitir adaptarnos, que nos va a permitir avanzar. Yo creo que tiene beneficios incuestionables el hecho de detenernos, mirar esa parte que he rechazado porque se ha enfermado o porque me hace sufrir o porque rompe los esquemas y mis expectativas de cómo tenía que ser mi vida, de cómo tenía que ser la vida. El retomar contacto con esa parte, el poder conocer su lenguaje, aprender el mensaje que trae, integrarlo a mí, integrarlo a mi vida, es lo que nos va a ayudar a darle ese sentido que tú dices de este proceso. Es como el ¿para qué estoy viviendo yo esto? Entre medias hay que hacer todo esto que tú comentas, el poder vivenciar las emociones, enfrentarnos a cada fase de ese proceso que para cada uno va a ser distinto. Pero para ello creo que es indispensable transformar ese cambio del término de luchar contra lo inevitable a poder aceptar y reconocer lo que hay, lo que soy, entender mis nuevos límites como ser humano y con esto que tengo. Es como en vez de retirarlo, como que cargar, tenerlo conmigo, ¿no? Integrarme, no rechazarme, sino más bien conseguir esa integración, que es lo que me va a permitir luego abrir una posibilidad de crecer, ¿no? Es como una reestructuración de la identidad, antes y después del diagnóstico, antes y después de lo que estoy viviendo. Exactamente. Hay 2 cosas interesantes. Uno, lo de los duelos. Hay una serie de pérdidas a lo largo de ese proceso, porque por decirte algo, si tú tienes una enfermedad degenerativa, te hablaba de las demencias. Mi experiencia en pacientes con demencias de tipo vascular es que el proceso era muy doloroso porque el paciente era muy consciente de sus pérdidas. Es que no me acuerdo, pero yo lo podía hacer, pero ahora no lo puedo hacer, pero se va dando cuenta de su deterioro y por supuesto eso implica duelos. Claro, que hay cosas que ya yo hacía que ahora no hago. Hay oportunidades de trabajo, por ejemplo, que a lo mejor por mi condición de salud yo tengo que renunciar, o sea, laborales, educativas. Hay una serie de pérdidas que tú dices, oye, me gustaría, pero no, te ofrecen algo y tú dices, sí me gustaría, pero yo creo que no voy a poder hacerlo. Entonces, siempre hay estas pérdidas. Ahora, la cuestión es que nos focalizamos en las pérdidas y no en las ganancias. Casi nunca vemos las ganancias. Y hay que lograr un equilibrio entre eso. No un equilibrio tonto de vamos a consolarlo, ¿no? Sino de que realmente, por ejemplo, una de las cosas que más reportan las familias, la mayoría de las familias con enfermedades poco frecuentes, es que ellos aprendieron a trabajar en equipo por este problema que tienen, ¿okay? Claro. Por esta adversidad que han vivido. Aprendieron a eso y que sus relaciones familiares son mejores ahora que antes de tener esta adversidad. Eso por un lado. Luego, si hablas con las personas individuales, cuando haces ese proceso de conseguirle significado, de recuperar la autoestima, te dicen, yo ahora soy más fuerte porque aprendí a manejar esta adversidad, porque era un reto, porque es que yo miro hacia atrás y no me imagino cómo pasé por todo esto, pero lo cierto es que lo hice y aquí estoy y estoy mejor que antes, ¿no?
la oportunidad de conocer gente que a lo mejor no hubieras conocido si eso no hubiera pasado. Y pasa mucho, vuelvo con el tema de las enfermedades raras, pero pasa mucho, también lo hacen pacientes con otras enfermedades crónicas, pero en las enfermedades raras es muy importante el entrar en contacto con otras personas que tengan tu enfermedad porque es muy difícil conocerla. Pero cuando tú te consigues con ellos, es como que te consigues con un espejo que ha pasado por una experiencia muy similar. Entonces empiezas a conocer y tejes redes y haces una comunidad preciosa, que es la base de, por ejemplo, de todo el movimiento de las asociaciones de pacientes, y que es sumamente importante. Y hay gente que consigue en eso el significado de su vida. En ayudar a los otros el significado de su vida. Entonces, esas son ganancias que tienes a lo largo de ese proceso de enfermedad también. Perfecto. Wow, Gloria, muchísimas gracias por este tiempo, por esta pequeña conversación, pero muy fructífera. Encantada igualmente y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Daniela. Un abrazo.